Ahí estamos grabando. Entonces, bienvenidos a nuestra clase de contabilidad para la gestión del día, ¿qué día es hoy? 1 de septiembre de 2021. Yo creo que es un mes donde todos están ahí ansiosos para poder estudiar en el feriado. Estoy viendo que podríamos hacer solemne en el 18 porque van a tener más tiempo. Evaluemos. Profe, ¿Sí? ¿está la nota del control 1? Una pregunta, muchas gracias. Matías, el ayudante, tuvo un problema, pero ahora no va a tener más problemas, que son dos ayudantes. Y lo está revisando, como solo ayer pudo empezar a revisar. No sé si ya lo terminó. Me dijo que lo terminaría, pero vea en su... Déjeme ver al tiro. Si ya sale ahí en la tarea las notas. Profe, ¿cuál es el nombre de nuestro ayudante? Matías y la Stephanie. Ellos deberían venir hoy, pero yo creo que van a venir el viernes a saludar y también ponerse de acuerdo de la fecha de las ayudantías. La ayudantía va... Acá, espera, no, estoy equivocado. La ayudantía van a empezar más dura a partir de ahora, o sea, cuando empecemos a ver cosas numéricas, porque todavía estamos en la parte conceptual, y ahí también van a tener ayudantías relacionadas al Excel. Como ayudantía ahora, yo creo que ni van ahí, porque es pura cosa teórica. Voy a ver acá si ya puso las notas, si no, le voy a retar. Aquí están las notas, ¿no? O sea, no voy a mostrar las notas. Eche una miradita a la tarea que debería salir las notas por ahí mismo. Y ahí en la próxima clase conversamos, o sea, ya lo revisamos el control en realidad. Entonces, ahí en la próxima clase conversamos cualquier duda. Entonces, miren entre hoy día y mañana para el viernes conversar. Y el viernes voy a pedir que venga por lo menos uno de ellos a saludar, a presentarse y ponernos de acuerdo. Entonces, ¿alguna duda, pregunta, otra antes que partamos? Partamos de alguna cosa que conversamos en la clase anterior, un repaso rápido. ¿Está bien? En las dudas. Bien. Voy a partir de acá. Entonces, mira, ¿qué es lo que es importante cuando hablábamos de control de gestión? Es lo siguiente. Lo que queremos es, de alguna manera, es influir. Si veamos la definición acá. Es el proceso por el cual los ejecutivos influyen en otros miembros de la organización para cumplir con las estrategias adoptadas. Profe. Porfa, sí. No estoy compartiendo pantalla. No, profe, eso le iba a decir. Hablando acá hace media hora. Ahí estamos. Ahora sí. Muchas gracias. Entonces, el control de gestión es algo así. Mira las habilidades que uno tiene que tener. Muchas veces la gente cree que para trabajar con eso se necesita pura matemática. En realidad, muchos creen que la contabilidad, la gestión en general, la mayoría de los números son sencillos. Lo que uno más necesita es esta habilidad de influir en otros miembros. Pero esta habilidad uno lo desarrolla y se hace mucho más fácil cuando tenemos un sistema de control de gestión que nos entrega información de si la empresa está caminando bajo la estrategia o no, si están cumpliendo sus objetivos o no. Las cosas se hacen de forma automática. Entonces, en control de gestión, lo que se hace es
influir, influenciar. Eso no es manipular, ¿está bien? Manipular es distinto, pero es influenciar. Y ahí uno puede influenciar en general, hay muchas formas de hacer influencia. A veces la buena onda, motivación, la misión. Ahora, una gran división es incentivo positivo e incentivo negativo. Los incentivos positivos son los mejores, porque cuando uno logra que la gente haga las cosas por pasión, por compromiso, es mucho más fácil. Sin embargo, chiquillos, no les voy a mentir. De hecho, vamos a hablar de la tristeza relacionada al mundo de los negocios. Que es, a veces, tenemos que adoptar acciones que es, digamos, el mejor para la salud de la empresa desde un punto de vista financiero, pero ni siempre son cosas confortables. Me refiero a incentivos negativos, en especial a los despidos. Es muy duro eso. ¿Por qué eso? Porque en una empresa, y acá es algo, o sea, que creo que tenemos que conversar, porque es algo que ya voy anticipando, es un sufrimiento que tenemos que pasar y muchas veces puede tocar a nosotros tener que hacer un despido. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que muchas veces en organizaciones, como habla de... Pensemos lo siguiente. Tenemos una empresa que tiene su balance y tiene su estado de resultado. Voy a poner el estado de resultado acá. ¿Está bien? Y todos cumplen una función. Ahora, imagina que esta empresa recibe plata, por ejemplo, de una AFP. Supongamos que la AFP... perdón, me atoré. Se me pasó. Supongamos que esta AFP pone toda la plata en este patrimonio acá de la empresa. ¿Está bien? Pone todo en su plata. Y esta empresa, supongamos que la AFP dice, ¿sabe qué? Para que logre entregar una pensión mejor a todos los asociados, deberíamos siempre tener una rentabilidad mínimo igual a 15% al año. 15% al año. Entonces, esa es la misión que se entrega al director de la empresa, a un ser humano que está allá. O sea, yo solo estoy explicando cómo funciona el proceso en el mundo capitalista. Esa es la misión que tiene el director de manejar todos los recursos de la empresa, toda la acción de la empresa para poder lograr cumplir la meta de sacar una utilidad que sea 15% del patrimonio líquido. Entonces, por ejemplo, si logra una utilidad que sea igual a 15, para ser sencillo, supongamos que el patrimonio líquido de la empresa es igual a 100. Entonces, esa es la meta que tiene que cumplir el gerente de la empresa para llegar acá. Y la AFP no le va a importar tanto, a decir, yo quiero eso. Pero a veces pasa que, por ejemplo, supongamos que la empresa tiene una cantidad de funcionarios pagando y con esta cantidad de funcionarios se sigue así, va a tener una utilidad que es solamente 10%. 10%. Entonces el gerente tiene la siguiente situación. Tiene que llegar a los 10%, y todo eso es un número, pero a los 15%, pero la AFP, perdón, vas a lograr a 10% si no despide a nadie, si no echa a nadie. Y si lo echa va a llegar a 15%. Y en la AFP, los jubilados, por más que uno intente decirles así, oiga, no te aceptaría tener una pensión menor, la gente no tiene digamos, esta relación tan directa, porque los jubilados tampoco, porque se van a jubilar, acá voy a hacer como, imagina acá, el grupo de jubilados son los puntitos acá. Lo que les importa es su pensión. Y si la AFP no le entrega una pensión que están contentos, van a decir, pero ¿por qué hiciste esta inversión? No hace bien las cosas. En fin, los jubilados son los que saben menos aún
de lo que pasa en los negocios, de lo que está pasando en esta empresa. La AFP sabe un poco más, pero tampoco es mucho, porque en general hizo la inversión y no es la dueña de la empresa. Entonces, el gerente se ve en una situación muy complicada, porque necesita hacer cumplir una meta. Por ejemplo, su estrategia, o no solo la estrategia. Es decir, imagina lo siguiente, tiene que llegar a un 15%, y ese 15%, que es el objetivo, es la meta, para llegar ahí necesita una estrategia. Parte de la estrategia puede ser aumentar los ingresos, vender más en la primera línea, tener más venta, y así podría aumentar la rentabilidad. Pero estamos en crisis, entonces no lo logra. Y ahí viene esta situación, que muchas veces se tiene que despedir gente, y es una cosa completamente, no sé, casi voy a decir, como uno tiene que elegir cuáles de estos acá se van a salvar. Imagina, están saltando, nosotros vamos a quedar solamente con los que están conectados, con los que podemos quedar. Los demás, si lo intentamos salvar, vamos a perder a todos. Significaría que la AFP se retiraría del negocio, quizá vendería un negocio a otra empresa. Entonces, muchas veces en las empresas uno tiene que elegir salvar algunos para que pueda la empresa seguir funcionando, seguir teniendo inversiones. Yo les comento eso porque en la constructora, cuando trabajaba, era algo parecido. Nosotros, el proceso de construcción es así. Viene la constructora, viene la incorporadora, decía, vamos a hacer un edificio. Invitábamos inversionistas, los inversionistas ponían la plata. Y teníamos que generarles una rentabilidad de alrededor de 20% al año. Esa era la meta. ¿Qué pasaba si para poder mantener más estos empleos, en el momento que, por ejemplo, ya no necesitábamos algunos maestros, decidiéramos mantenerlos? Aumentar el costo digamos, del negocio. Lo que pasaba es lo siguiente. Imagina, si yo voy a decir, ¿sabe qué? No podría darte 20% porque no quiero echar los maestros. Me preocupa su familia. El inversionista me va a decir lo siguiente, está bien, Tiago, entiendo su posición. Ok, pague menos este año. Pero el año siguiente, cuando yo vuelva a buscar, oiga, ¿quiere hacer la inversión en el emprendimiento? Me va a decir, no, ¿sabe qué? Mejor no, porque yo no quiero sentirme mal por querer tener una rentabilidad de 20% y echar a la gente. Voy a preferir poner mi plata en un fondo mutuo. Entonces, ¿qué es lo que hace el inversionista? Pone la plata en un fondo mutuo y muchas veces el fondo mutuo pone la plata en la bolsa de valores, ¿cierto? Compra acciones de terceros. Pero cuando hace eso, esta plata no llega directamente a las empresas, o sea, uno está comprando acciones de terceros. Entonces, ¿qué significa? Essa no es, o entonces compra título público del gobierno. Eso genera mucho menos empleo que si el inversionista decidiera poner la plata en un emprendimiento de construcción civil, por ejemplo. Entonces, yo tenía siempre una situación súper complicada, porque, es decir, no era confortable para nada. Justo ayer, no sé si ustedes acompañan la serie, a mí me gusta la serie Suits. ¿Cómo se llama la serie en español? ¿Alguien se recuerda? Suits. Esa que es la ex princesa de Inglaterra que se casó con Ley de los Audaces, ¿no? ¿Alguien puede confirmar para mí ahí cómo se dice? Y ayer estaba viendo un episodio, no es spoiler, pero es un episodio donde tenían que echar personas y había un conflicto interno ético muy grande. Entonces, es un momento muy duro que uno tiene que pensar lo siguiente. No va, o sea, hay gente que no le importa. Yo he conocido gente que de hecho parece que le gusta despedir, no le voy a mentir. Como yo creo que mi juicio también, yo creo que a alguien que le gusta eso es un poco psicópata. Es
un juicio de valor que estoy haciendo acá, lo que le gusta. Yo creo que no es algo, hay que tener empatía ahí. Pero es una angustia, hay un dilema, porque es lo siguiente, si uno no entrega la rentabilidad que los inversionistas quieren, el inversionista va a dejar de ser inversionista y va a dejar de hacer inversiones, va a dejar de querer poner plata en la empresa. ¿Y qué es lo que va a pasar? Quizá no vamos a tener empresa, quizá no vamos a poder seguir generando empleo para algunos. Entonces, muchas veces, por intentar salvar a todos, no lograremos salvar a nadie. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la moraleja que hay que hacer al juicio ético? Si tú estás ok, si logras lidiar con la idea de que hay que salvar a algunos, no para poder salvar a alguien, o sea, no se puede salvar a todos, parecido con lo que hizo ahora en la guerra en Afganistán. Bien, ahí uno, como ser capaz de lidiar con eso, es uno de los criterios para poder acceder a puestos directivos, puestos de gerencia. No tenga la ilusión que siempre que en el mundo de los negocios son decisiones, digamos, de creatividad, emprendimiento, crecer, 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 crecer. Hay una partecita que es muy dura, que significa echar gente y contratar gente. Y en contratar también hay angustia, porque a veces podemos querer contratar a alguien para ayudar a la persona, pero esta persona quizá no sea la mejor persona de entre los disponibles para estar en la empresa. Entonces hay que hacer juicios éticos ahí. Entonces, ¿qué es lo que nortea en todo eso? La ética y el principio humano. En algunos casos, algunas empresas, de hecho es una cosa que investigo, que lo que hacen es, no cuando las ventas bajan, sus costos no bajan de manera proporcional. ¿Por qué? Porque no puede echar gente. Lo mismo pasa, por ejemplo, con algunas industrias, y ahí es por un tema incluso de rentabilidad. Cuando dejan de vender, no hacen despidos masivo. ¿Por qué? Porque algunos empleados, si lo despide, el costo de recontratación es muy alto. Es decir, lo va a perder para la competencia. Entonces, a veces la empresa tiene que sacrificar rentabilidad, pero ni todos logran salvarse. Entonces, ¿por qué les comento eso? Porque cuando decimos influenciar en los miembros, infelizmente, una técnica que muchos ocupan para influenciar y que fome es la amenaza de despido. ¿Está bien? Pero hay que tener ojo ahí, porque ni todos trabajan bien, yo creo que casi nadie. Imagina, ¿cuál es su motivación de trabajar bien para que no me echen? Eso no es algo muy bueno, yo encuentro. Yo prefiero que la gente diga, ¿por qué quiere trabajar bien? Porque quiero hacer la empresa crecer, si la empresa crece, todos ganamos. Esa es cuando hay identificación. Pero trabajar con temor a que te echen no es muy sano, no es muy sano para los negocios. Entonces tengan cuidado cuando evalúen eso. Pero lo que sí es importante es que cuando están en un puesto de control de gestión, tenemos que hacer cumplir los objetivos de la empresa. Esa es la atribución del puesto. Así como un bombero, cuando hay un edificio con fuego y estamos todos huyendo de ese edificio y el bombero va a entrar ahí, va a hacer así. Es su función. Entonces, meterse en eso significa comprometerse a cumplir una función. Y esta función, la base significa hacer cumplir la estrategia. Y ni siempre les van a tocar hacer algo fácil. Ni siempre les va a tocar hacer algo cómodo y confortable. Entonces, no les quiero bajonear, pero estén preparados para eso. Estén preparados para lidiar con eso. Especial porque muchos acá creo que van a trabajar en el área de recursos humanos. Y yo conozco gente que fue a recursos humanos y, por ejemplo, se dedica al área de, ¿cómo se llama? Reclutamiento, eso, de contratación. Porque no toleraron la otra parte de echar gente. Entonces, cuando te toca la difícil decisión de definir quién tiene que echar. Imagina,
Muchas veces se trabaja con un grupo de personas y tiene que elegir cuáles son los que va a dejar ahí. Es decir, te dicen, tiene que bajar sus costos. Imagina, se tiene 10 empleados y ahora dice, no, ahora tiene que estar con solamente 7, tiene que echar a 3. Y tú tienes que decidir cuáles son los 3 que vas a echar. Eso es muy duro, muy duro. Pero esto también es parte del trabajo de control de gestión. ¿Bien? Eso es parte de. Entonces, ¿cuáles son las actividades? Primero, planificamos, contestamos la pregunta, ¿qué es lo que debe hacer la organización? Entonces, ese es un paso importante. Se hace la coordinación, porque la empresa, imagina, tiene hartas partecitas y tenemos que coordinar todas las actividades de las partes de la organización para que anden en conjunto. Entonces, por ejemplo, marketing va a necesitar pagar a alguien, entonces tenemos que hacer marketing, conversar con el área de finanzas, que converse con el presupuesto, por ejemplo. La comunicación es muy importante para controlar bien la gestión, transmitir información a toda la organización y evaluar la información. Y también muchas veces nos toca tomar decisiones y influenciar finalmente. Entonces, ahí es como una área que uno actúa, que abarca un poquito de contabilidad, un poquito de gestión, digamos así, junto con el gerente general o con el CEO, y buscamos finalmente influenciar para que logremos alcanzar eso. Entonces, apoyamos también harto en la parte de formulación de estrategia, pero no es nuestra pega principal, ¿está bien? ¿Por qué? Porque es raro, ¿por qué me quedó? Porque está lenta la cosa. ¿Por qué apoyamos en formular estrategia? Chuta, si nos va a tocar nosotros implementarla, porfa, invítenos a ayudar a formularlas. Entonces, en general, es una parte de la organización y esto, cuando estamos formulando estrategia, puede significar una nueva estrategia que no había antes o cambiar una estrategia existente. Entonces, cuando hablamos en control de gestión, tenemos que involucrar toda la organización y tenemos que garantizar que las partes distintas se coordinen. Porque imagina, cuando uno ya han intentado hacer trabajo en grupo muy grande, donde necesitamos que cada uno haga su parte para avanzar, pero uno no hizo una parte anterior y no logramos avanzar, o un grupo anda más adelantado que el otro, es un caos. Entonces, el control de gestión busca garantizar eso, como generar esta armonía entre todos. Entonces, es un rol muy, muy importante en cualquier proyecto que se va a hacer. Y también garantizamos el control de tareas, porque imaginamos lo siguiente, observen que acá ya estamos cada vez más aterrizando a cómo lograr las cosas. Misión, visión, objetivos estratégicos, definir bien la estrategia, qué es lo que tenemos que hacer, planificar, hasta que llega un punto que tenemos tareas que hacer, como por ejemplo, a contratar funcionarios, como por ejemplo, hacer un presupuesto, arrendar una oficina. Entonces, el control de tarea asegura que las tareas se realicen de manera efectiva y eficiente. Ahora ya hay muchos sistemas de control de tareas virtuales. Antes no había eso. Era como de manera más antigua. No sé, por ejemplo, le voy a dar ¿Alguien conoce a Trello? Yo ocupo harto Trello. Trello es una herramienta de gestión de tarea. Hay una otra que Trello es gratis, ¿está bien? Yo ocupo la versión gratis, súper buena. Hay otro que se llama monday.com, monday.com, y hay harto para gestión de tarea, hay muchos. Entonces tenemos este rol. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, tenemos que comprender el control de tarea de forma individualizada. ¿Qué significa? No podemos entregar una tarea y decir, oiga, hay que hacer eso acá. No, eso súper. Decimos al equipo, no decimos quién lo tiene que hacer, no decimos quién lo tiene que revisar,
no decimos cuándo tiene que entregar y a veces ni cómo lo tiene que hacer. No, no puede hacer eso. Entonces, controlar tarea significa garantizar que la tarea sea hecha y hay que hacerla de forma individualizada. Entonces, por ejemplo, algunas actividades pueden ser rutinarias, otras no. Por ejemplo, puede ser una rutina, si estamos hablando de una fábrica de muebles, por ejemplo, puede ser una rutina todos los días revisar el inventario, qué es lo que tenemos, qué es lo que falta. Otras puede ser, uno puede hacer una vez por semana o una vez al mes, como por ejemplo, o 2 veces al mes, pagar los empleados, adelantar parte del sueldo y hacer el pago. Algunas son simples, otras son complejas, pero necesitamos controlar que se cumplan las tareas. Esta es una debilidad de muchas empresas. Muchas empresas no tienen un buen flujo de gestión de tarea. De hecho, uno puede ocupar herramientas así. Es una consultoría, servicio de consultoría en gestión de control de tarea, que básicamente es hacer con que en esas consultorías se hace un cronograma de comunicación, la forma como se comunican las cosas. Tendremos cuántas reuniones van a ocurrir en esas reuniones, cuáles son las tareas que salen, quién tiene las tareas asignadas, cosas así. Entonces es una parte muy, muy importante. Entonces, en general, cuando controlamos las tareas, queremos saber las tareas por unidades operativas, no podemos poner todas las tareas de la empresa en un solo listado. Tenemos que agruparlas. Y los ejecutivos interactúan con un empleado. Acá me refiero a ejecutivo, puede ser gerente. Y también tenemos que enfocar en tareas específicas. Entonces, a ese nivel de control de tarea, siempre tenemos, no me gusta esa relación de gerente, pero de piramidal, pero tenemos alguien que es un ejecutivo interactuando con alguien que su función es cumplir tareas asignadas por el ejecutivo. Entonces, es un sistema donde nos interesa que el empleado va a estar contestando al ejecutivo. Cuando hablamos de control de gestión, ese es un nivel donde tendremos el ejecutivo interactuando con otros ejecutivos. Entonces, es el ejecutivo interactuando con otros gerentes. ¿Está bien? Entonces, esa es la red la que tenemos. Cuando hablamos de control de gestión, en especial, muchas veces no llegamos a un nivel más pequeño del empleado. En general, lidiamos con gerentes. ¿Está bien? Y eso es muy importante. Porque, por lo siguiente, como la empresa es bien dividida, obvio, no estoy hablando de una pyme, estoy hablando de una empresa grande. Entonces, imagina, si estoy en el área de control de gestión, yo tengo que interactuar con el director de marketing para ver cómo van las cosas. Y es con el director de marketing que cuida de realizar las tareas para que finalmente logremos cumplir el objetivo. Entonces, como es una situación, hay mucha jerarquía en las organizaciones, pero en las pymes hay menos. Esa estructura no permite, digamos, aumentar la velocidad de las cosas, porque imagina lo siguiente, si tú estás a cargo del control de gestión y tienes que hablar con 1000 empleados, es muy difícil, pero hablar con 10 gerentes, supongamos que cada gerente cuide de 100 empleados, es mucho más factible. Y el gerente, por su vez, se hace cargo de las tareas. Entonces, es mucho más factible avanzar en este sentido. ¿Cuáles son los grandes logros que logramos en la organización? Mira, esta parte acá, yo quería que les voy a explicar, voy a poner una estrella acá, ¿está bien? Es una de las partes más importantes del curso, lo que vamos a ver acá. Es como una parte teórica todavía, pero yo creo que es como la clave para poder lograr los objetivos de una organización. Que es lo siguiente, cuando pensamos en comportamiento, cuando queremos lograr un comportamiento deseado en una organización, tenemos que buscar la congruencia de objetivos. ¿Qué significa eso?
básicamente cuando los colaboradores de la empresa tienen sus objetivos personales congruentes y alineados con el objetivo de la empresa. ¿Está bien? Entonces, lo siguiente, las actitudes de los miembros de la organización son dirigidas de forma a lograr sus propios objetivos personales. Entonces, básicamente, cuando la empresa, cuando los miembros de la organización cuando sientan que al lograr sus objetivos personales, la empresa también estará logrando su objetivo, y a la vez, cuando la empresa logre su objetivo, también estará logrando sus objetivos personales, es cuando tenemos congruencias de objetivos. Les voy a dar un ejemplo. No sé, a mí me gusta harto el ejemplo de Notcorp, porque es el unicornio chileno, pero supongamos alguien que sea vegano, trabajando en Notcorp como un gerente de marketing, por ejemplo. Es vegano y trabaja ahí. Entonces imaginemos la sensación que va a tener, oiga, si Notcorp crece, vamos a tener más gente tomando leche sin ser de origen animal. Perfecto. Y eso significa lo siguiente, estaré logrando mi objetivo, porque yo quiero que cada vez menos gente en el mundo consuma productos derivados de animales. Entonces, si logro hacer, es decir, cuanto más marketing hago, cuanto más crece la empresa, más alineado estaré con mi objetivo. Y segundo lugar, si la empresa crece, la posibilidad que logre un aumento de sueldo es mucho mayor. Entonces, cuando logramos tener empleados que tienen esta congruencia de objetivo, tenemos digamos, es el máximo logro que podríamos tener en relación a influenciar comportamiento. El propósito central de un sistema de control de gestión es asegurar, en la medida de lo posible, la congruencia de los objetivos. Muchas veces no vamos a lograr, no, la mayoría, no vamos a lograr una congruencia perfecta. Lo que no podemos aceptar es gente que tenga la congruencia al revés. ¿Qué significa eso? Que va a realizar sus objetivos personales a la medida que la empresa no realice sus objetivos. Estos son, digamos, son los miembros tóxicos. No estoy, digamos, juzgando a nivel personal, o sea, estoy, digamos, pensando desde el punto de vista de negocio. Son tóxicos para el cumplimiento de la misión de la empresa. Entonces, por ejemplo, son los saboteadores. Son personas que están trabajando, pero a cada rato están haciendo cosas para perjudicar la empresa. Entonces, ¿sí? Pero es que yo siento que el comportamiento igual está dado mucho a lo que hacen las personas en la empresa, porque, claro, alguien que lleva años trabajando, después es muy monótono hacer todos los días lo mismo. Entonces, a lo mejor algo perjudicial puede ser como perder el tiempo, pero igual si uno lo ve desde el punto de vista del empleado, es como algo muy natural, porque es como para el cerebro es muy difícil estar todo el rato haciendo lo mismo, todos los días. Es duro, es difícil. Mira, es un propósito eso, pero no es algo que se va a lograr 100%. Yo creo, algunas empresas, yo siento que logran casi 100% eso. Es como, pero otras no. Pero empresas más pequeñas, en otras tenemos personas que no le importa el objetivo de la empresa, está ahí para hacer su trabajo y están aburridos. Entonces, tenemos que asegurar en la medida de lo posible. ¿Qué significa de lo posible? Que a veces no es posible tener congruencia de objetivo. Hay gente que trabaja súper bien, pero no es su objetivo personal, está en este trabajo. Lo hace por plata, para tener plata, para poder pagar las cuentas. Y no vamos a lograr más que eso. Pero es mucho más fácil garantizar que el comportamiento imaginemos en términos de facilidad. Mucho más fácil asegurar que el comportamiento de los miembros de la organización estén alineados con cumplir la estrategia, cumplir la misión, hacer lo que es mejor para la empresa, si estos miembros tienen congruencia de objetivo, si se sienten bien donde están.
Al momento que eso no pasa, es más difícil. Pero no necesariamente, a veces es lo que hay. Imagina a alguien vegano que trabaja en un supermercado vendiendo fiambres, vendiendo jamón. Esa persona está ahí, quizá trabaje bien, súper bien, pero no le gusta lo que está haciendo. Entonces, es mucho más difícil. Imagina, si yo quiero hacer una expansión, ¿sabe qué? Decido, ¿sabe qué? Ahora vamos a vender chancho fresco. Vamos a matar los chanchos acá en el supermercado y venderlo al tiro. O va a ser muy difícil lograr que un vegano haga esta pega, ¿cierto? Una persona vegana. Entonces, pero no es imposible, no significa que no lo van a hacer. Curioso, ya les comenté que trabajé en restaurante 4 años y una vez conocí una chef que era vegetariana y tenía que probar los platos, la carne, y ella metía la carne en la boca, lo masticaba, probaba todo, súper bien, y lo escupía. Entonces decía, ¿cómo puede hacer eso? Logra sentir el sabor, logra probar, logra saber si está bueno o malo y no lo comes. Y decía, no lo como. Y yo he visto he visto casos. De hecho, yo ya he hecho eso. Yo tuve mi fase vegana en la vida y tuve que probar carne, hacer todo y echar, botar. Es posible, pero no es el más fácil. Entonces, acá no estoy diciendo que tenemos que tener solamente funcionarios que están con congruencia de objetivo. No sé, hay gente que odia su pega, pero lo trabaja súper bien. Es como uno piensa, ¿cómo puede hacerlo tan bien si lo odias tanto? Pasa eso. Pero lo que tenemos que asegurar es que las cosas siempre vayan en esa dirección, para que no permitamos que tenemos como, hay un nombre para eso, pero son casi que los antilogros de la empresa. Y yo, o sea, cuando trabajé, una vez salió una encuesta, algo así, que hay un número gigante de empleados, de gente que están en las empresas, pero están trabajando en contra de la empresa. ¿Qué significa eso? Que están saboteando la empresa. Yo vi cuando trabajaba hartos casos de sabotear. Por sabotear me refiero a un empleado que echa a perder una máquina, que hace cosas como no entrega una buena atención al cliente o haces cosas para dejar al cliente enojado. Mira, para pensar, ¿cuántas veces tenemos un mal servicio que es un tema, sea pequeño? No sé, una cosa tan sencilla que lo pueden hacer y lo hacen mal. Les voy a dar, por ejemplo, la última que estoy súper enojado, que pedí una cosa de China. Correos de China tiene clarito ahí la dirección, no hay cómo equivocarse, todo el tema, y hay una numeración y entregar un paquete en la casa equivocada. Es como... Y eso, o sea, uno no puede decir, no, pero puede ser que el cartero se equivocó, puede ser, quizá este día se equivocó. Pero pasa tan seguido acá como en mi barrio, que lo que parece que los asignados para trabajar acá, como no sé, no hace un esfuerzo tan extra para poder lograr algo así. Y ahí, o sea, en el restaurante yo vi hartos casos de cocineros haciendo cosas que podían hacerlo bien y lo hacían mal. No sé, desde quemar una comida y enviar una comida quemada al delivery, a la entrega. Y el cliente recibe una comida en su casa quemada, mala. Entonces, ¿por qué lo hiciste eso? Como, no me importa. Yo he visto muchos casos así. Entonces, el sistema tiene que vigilar eso, tiene que vigilar. ¿Y cómo se asegura eso? Una de las formas es necesitaremos un dato interno de clima organizacional para entender cómo es la cultura de las personas e intentar involucrarlas de alguna forma en sus objetivos. Si estamos en una industria donde la gente quizá no se identifique con el producto, como conversamos en la clase anterior, podemos lograr establecer que la gente se identifique con el ambiente organizacional de la empresa y vean significado en lo que están haciendo. Esa es una forma. Entonces, tenga muy presente eso en todos sus procesos de gestión. ¿Está bien? Elijan
trabajar con personas cercanas a ustedes, los gerentes, que se identifiquen con el negocio. Yo tengo un emprendimiento y bien, yo ya decidí como hace tiempo que solo hablo con gerentes. Como si hay contratación, vamos a contratar, esas personas están a cargo de ellos. Y todos les encantan el trabajo, les encanta lo que hace y se realizan personalmente con lo que estamos logrando. Y para mí es mucho más fácil hacer eso porque yo no tengo que ni motivarlos, no necesito motivarlos. Ya están motivados por la naturaleza. De hecho, con los que trabajo, ellos me retan a mí, porque a veces no estoy haciendo algo que debería estar haciendo o que debería ser mejor, porque ellos están muy preocupados con la misión del proyecto que estamos. Y ellos no les importa, o sea, incluso pueden retar a mí que lo contrato a ellos, si necesario es, para que logremos los objetivos del proyecto. Entonces es mucho más fácil eso. Mi experiencia muestra, yo prefiero trabajar con gente. De hecho, mi criterio, yo no tengo mucha gana de trabajar con, digamos, yo no sé los términos correctos, la verdad, como, pero voy a decir, imaginemos en una organización lo que conversamos acá anteriormente. Cuando tenemos los empleados, yo prefiero siempre trabajar con gerentes y los gerentes lidian con los empleados. Con los empleados me gusta motivarlos, me gusta hacer todo, pero no me gusta controlar tareas de empleados. Ese es un rol del gerente, no me gusta hacer eso. Me gusta motivarlos, darle, digamos, un norte, promocionar la misión, todo el tema, pero prefiero lidiar con gerentes y los gerentes, un criterio de contratación, hay que haber congruencia de objetivo. Si siento que esta persona no se interesa por el proyecto y está solamente por la plata, no me interesa trabajar con esta persona. Si hay alguien que le interesa solamente la plata, prefiero que esta persona sea un empleado. Y no está mal, ¿está bien? Imaginemos un vendedor que lo que quiere es vender mucho para recibir una buena comisión, una buena bonificación. No le interesa nada más. Y si lo que necesite alguien que quiera vender mucho, está bien. Ok, no es necesariamente un problema. Ahora, necesito tener un gerente que sí le importe el resultado de la empresa para evitar que esta persona empiece a vender cosas que no existen, vender productos malos, cobrar más caro de lo que debería. Entonces, eso es lo que hay que tener ojo. Entonces, o sea, lo que hemos conversado hasta ahora, yo creo que nuestra clase hasta el momento ha sido como pura charlas, por decir. Pero es cómo lograr las cosas. Esa es la verdad. Cómo lograr las cosas. Cómo lograr los proyectos. Cómo se saca los proyectos del papel. Hay que tener bien pensado eso. Hay que elegir bien quién será el grupo de trabajo que van a tener. Eso es lo que hay que siempre tener claro. Entonces, la congruencia de los objetivos de un proceso, significa que los actos y actitudes que adopten las personas de acuerdo con sus propios intereses también son del interés de la organización. Entonces tendremos todos los actos y la actitud, por ejemplo, supongamos la organización, no sé, tenemos ahora muchas organizaciones que tienen una visión de sustentabilidad. Entonces, si la empresa intenta utilizar menos recursos para poder producir menos benzina, menos aceite, menos electricidad, entonces, si las personas están cada vez buscando ahorrar los recursos, y eso también es el interés de la organización, sustentabilidad, ahí estamos hablando también de lograr finalmente la congruencia del objetivo. Entonces, tenemos que alinear eso. Tenemos que tener personas que están dispuestas finalmente a apoyar la empresa en el cumplimiento de sus objetivos. Entonces, lograr eso es muy, muy, muy importante. Entonces, cuando hablamos de comportamiento, no hay una combinación perfecta entre objetivo personal y organizacional. Era lo que el colega, o sea, creo que era un poco eso lo que me estaba contando ahí.
¿Alguien tiene algún caso ahí, experiencia de algún negocio, alguien que ya ha conocido en su experiencia laboral, que tenga una buena congruencia de objetivo y otro que no tiene congruencia de objetivo? A mí me encanta escuchar historias en especial de la no congruencia, de saboteo, de gente que sabotea la empresa. Eso pasa harto, eso pasa harto. Muchas veces y hay que tener ojo, porque si ustedes son gerentes, muchas veces hay empleados que están ahí saboteando la empresa y pueden sabotear los resultados de su trabajo. Yo fui gerente algunas veces y pasé harto por eso. Fui saboteado hartas veces me saboteaban. Tenía que estar pendiente. Y no podía echar porque, o sea, yo era gerente de control de gestión, controle, y tenía empleados ahí del área financiera que me saboteaban. Yo tenía que entregar un informe y ellos tenían que, por ejemplo, terminar a tiempo una información en el sistema y no lo hacían. Decían que lo haré y no hacían. O lo hice y no lo hicieron. O entonces ya me ha pasado que he tenido que reportar al director financiero y he entregado información equivocada. Entonces, es súper duro hacer eso. Entonces, hay que tener ojo porque eso puede representar ustedes perder su trabajo por no lograr entregar determinado resultado, por no lograr tener un buen desempeño. Y muchas veces ustedes pueden estar haciendo todo, pero la gente que trabaja para ustedes no está contenta. En especial si son gerentes en empresas o en organizaciones donde la gente está insatisfecha. Es súper duro, súper duro trabajar con personas que están insatisfechas. Súper difícil, hay que tener habilidad. Entonces, no hay esta combinación perfecta. En general, los participantes quieren el salario más alto que pueden obtener. Eso es lo que pasa a la mayoría. La mayoría lo que les interesa es el sueldo más alto. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Un ejecutivo puede quizá reducir costos en detrimento de la calidad. ¿Se acuerdan del ejemplo de Volkswagen? Baja los costos y aumenta y disminuye la calidad. O entonces reduce los costos que controla y aumenta los costos en otras áreas. Entonces imagina, pasa muchas veces en las empresas que cuando voy a evaluar un gerente, yo tengo que evaluarlo por los costos que controlan. Entonces imagina, si voy a evaluar un gerente de ventas, y ese gerente de ventas, yo no puedo, o sea, es responsable por vender. Yo no puedo evaluarlo por los costos de producción, por ejemplo. Entonces, a veces lo que puede pasar es un gerente sacar un poco los costos de su centro de costo y meterlo en otro centro de costo, por ejemplo. Entonces, cosas así pueden pasar. Entonces, es súper duro lograr eso. Entonces, para poder cerrar esta primera parte del comportamiento, eso, chiquillos, ahora vamos a empezar digamos, una etapa donde ya nos vamos a acercar a los números, a todo eso, a cómo organizar los números, cómo organizar los informes, todo el tema. Pero lo que quiero que se queden acá es que el rol principal de ustedes en una organización es influenciar comportamiento. Pueden decir otras cosas, ustedes pueden decir así, ¿sabe qué? Entré a una empresa, estoy hablando si ustedes en un puesto como gerente, pero ustedes están estudiando para ser gerentes. Están en este curso para ser gerente y ejecutivo. Tienen total potencial de lograr eso. Son habilidades que están aprendiendo acá. Traten de sacar las características particulares de ustedes y para direccionarse a dónde van. Si son secos en finanzas, contabilidad, parte cuantitativa, váyanse gerente en alguna organización con eso. Si son tímidos, pero sabe qué, no sé, son tímidos todo el tema, pero son súper buenos en recursos humanos, sabe qué, desarrollense en esta área. Pero sí o sí, influenciar comportamiento es un rol del gerente.
porque si está gerenciando personas, tiene que influenciar en el comportamiento. Pero influenciar comportamiento necesitamos datos, porque imagina, quiero influenciar el comportamiento para cumplir el objetivo, la estrategia, pero si no sé dónde quiero llegar, ¿cómo voy a influenciar? ¿Para qué? Entonces, es muy importante que ustedes tengan presente eso. Entonces, ahora vamos a empezar a ver qué es este sistema de información, porque necesitamos de información para poder influenciar el comportamiento de las empresas, de las personas. Primero, necesitamos saber cuál es el comportamiento deseado. Esa es la primera pregunta. Segunda, necesito saber si el comportamiento actual de los miembros de la organización está de acuerdo al deseado. Entonces necesito información para saber si estamos logrando o no logrando. Después, cuando hago una acción correctiva, después de esta acción tuvo éxito o no. ¿Es una acción que debo repetir o no en el futuro? Entonces, básicamente, tenemos que definir los requerimientos y estructurar una especie de circuito de información que permita que toda la empresa sepa cómo funcionan las cosas, qué es lo que está pasando. Y tenemos que formalizar este funcionamiento para todos los niveles de la empresa. Entonces, tenemos que estructurar. Déjeme cambiar el color acá. El sistema, donde tenemos que tener bien claro cuáles son los requerimientos que tenemos, ¿está bien? Y estructurar eso de manera que ese circuito, donde de manera muy clara el gerente pueda saber cómo van las cosas, qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que no tiene que cambiar. Entonces, ¿qué básicamente es? Es un conjunto de elementos y el propósito es coordinar y integrar las funciones en un ciclo empresarial. Entonces, básicamente, ¿cuáles son los elementos que tenemos en un sistema de información? Va a depender del área. Si estamos hablando de recursos humanos, quizá nos interesa cuál es el turnover, cuánto tiempo la gente se queda trabajando en la empresa, cuánto tiempo se va, cuál es el nivel de satisfacción que tienen los empleados, cuál es la cantidad de hora extra que estamos pagando, necesitamos contratar más gente o menos gente, o despedir quizás. Entonces, tenemos que coordinar todas estas funciones y eso es digamos, algo precioso, tener ese sistema. Crear ese sistema es algo que ustedes pueden hacer. No es necesario ser un ingeniero en control de gestión para crear un sistema de información. No es necesario. Se puede hacer. ¿Está bien? Con el conocimiento que van generando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en ese sistema? Primero, tenemos la contabilidad, ese sistema de información. Voy a poner acá. Primero, empecemos acá. Informaciones tributarias, por ejemplo. Necesitamos de informaciones tributarias para poder determinar base para pagamento de impuestos. Necesitamos de elemento costos, por ejemplo, para descubrir cuáles son los costos de producción. Necesitamos elementos gerenciales para poder medir y evaluar desempeño. Entonces, necesitamos datos gerenciales. E información financiera para poder tomar decisiones. Entonces, en este sistema de información, necesitamos hartos elementos. Acá no está, pero elementos de marketing también nos sirve harto. Entonces, ¿qué es esto? Es un conjunto de doctrinas, normas, elementos, materiales y personas que actuando de forma coordinada e integrada proporciona un servicio mediante la entrega de información útil. Voy a traducir eso, está un poco enredado. Básicamente eso es el sistema de contabilidad que vamos a necesitar. Es un conjunto de información, pero esta información sirve para coordinar e integrar un equipo de trabajo, pero eso tiene que ser información útil. Imagina, cuando metemos a Economática o cualquier base de datos, hay cualquier cantidad de información. La mayoría de esta información
no voy a decir que es inútil, pero hay mucha información que no, como es demasiada, no sirve para tomar decisión. Entonces tenemos que fijarnos cuál es la información que necesitamos para tomar determinada decisión. Y aquí está la clave. Hay que ser útil. Hay que ser una información útil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el mundo de la contabilidad? Tenemos primero unos principios de contabilidad generalmente aceptados, que es lo que nortea a toda la información contable, porque esto tiene que ser, digamos, estándar. Imagina lo siguiente: si nuestra manera de calcular la utilidad bruta cambia a cada empresa, necesitaríamos, o sea, si la contabilidad cambiara 100% los conceptos a cada empresa, necesitaríamos tener, o sea, ingenieros comerciales y contadores estudiando dentro de cada empresa. No podríamos tener una carrera general. Entonces, por eso necesitamos principios que sean claros para todos. Y hay normas y disposiciones financieras. Obviamente lo siguiente, cuando estamos hablando, y también normas y disposiciones legales, hay parte de la contabilidad básicamente se dedica a generar información útil para toma de decisiones. Pero tenemos usuarios internos y externos, son los stakeholders internos y externos. La contabilidad para inversionistas, para usuarios externos en general, tiene que seguir principios, normas, disposiciones legales. Eso está bien normatizado. Ahora, cuando hablamos de usuarios internos, internamente, la empresa puede hacer lo que quiera. Si la empresa quiere tener un concepto distinto, una forma distinta de calcular las cosas, lo puede hacer. Eso es algo que sí se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá que tener claro? Que ese sistema interno es algo que hay posibilidad de cambio. La empresa puede hacer lo que quiera. Pero en los aspectos más normatizados, no. O sea, la definición de activo, cuánto de impuesto tiene que pagar, eso no es la empresa la que decide. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son, dentro de este sistema de contabilidad, tenemos algunos elementos que son elementos materiales? Por ejemplo, comprovantes de pagos. Eso nos entrega la información si algo se pagó o no. En una transacción de la empresa necesitamos hartos comprobantes para formalizar las transacciones. Necesitamos hacer registros contables. Yo creo que ya han hecho hartos registros en cursos anteriores. Después tenemos los estados financieros y los informes contables. Y esto, acá, estos elementos, nos sirve harto para tomar decisión. También tenemos otros elementos como los equipos de oficina que son necesarios para poder organizar y realizar el control financiero. Sin equipo no se puede trabajar. También eso alimenta el inventario de la empresa. Entonces, cuando hablamos de documento fuentes de la empresa, básicamente son documentos que pueden ser exigidos tanto por ley, los comprovantes, como también por la empresa. Entonces, ejemplo de comprobante, tenemos las facturas, notas de crédito, notas de débito, boletas de compra-venta, documentos internos y otros. Entonces, los comprobantes en una empresa, en una consultoría de gestión financiera, tenemos que lidiar harto con la organización de comprobantes. Tener un procedimiento para eso. Un procedimiento que teníamos es lo siguiente. Teníamos todos los documentos, todo lo que se hacía tenía que estar en PDF, organizado en una base de datos ordenada. Y todo lo que se hacía estaba en el sistema y por su vez se organizaba todos los registros por fecha en una carpeta. Y se archivaba. El día de mañana, cuando uno quisiera encontrar algún documento, bastaba descubrir la fecha en que se hizo
y ir en la carpeta que tiene determinada fecha y ahí estarían los documentos archivados. Entonces, en un sistema de contabilidad, los comprobantes son muy necesarios. Muchas veces estos comprobantes son exigidos ser mantenidos incluso por la ley. Y cuando hablamos de registros contables, tenemos este conjunto acá. Tenemos el libro diario, el libro mayor, el libro de inventario y balance, libro de compra, libro de venta, libro de fondo de utilidades tributarias y otros. Entonces, son básicamente los registros, son los aspectos, son las etapas donde se está preocupado en tener registrado todo lo que ocurre, todas las movimentaciones que ocurren en la empresa. Entonces, ¿qué objetivos tenemos para un sistema de contabilidad y que nos puede servir para la gestión? Primero, aportar antecedentes para la toma de decisiones. Eso es un hecho. Después que tomamos decisiones, queremos evaluar el desempeño y resultado de gestión empresarial. Eso es clave. Y también, en el caso de la contabilidad, porque acá estamos enfocados más en la gestión, pero hay que recordar que la contabilidad también sirve para organismos reguladores, como el Estado y pago de impuestos. Entonces, ¿qué características necesitamos tener en la contabilidad de la información contable? Primero, tiene que ser significativa. ¿Qué significa eso? Tiene que servir para algo, tiene que significar algo, tiene que decirnos algo que sea relevante. Es decir, decir una información inútil, no debería entrar. Entonces, tiene que ser significativa. Tiene que ser verdadera. Significa que no puede tener la contabilidad, pierde su objetivo si la información es falsa, equivocada. Tiene que ser exacta, clara, significa poder entenderla y referida a nivel. ¿Por qué eso a nivel? No permite ver la profundidad de la información. Entonces, eso se ve reflejado, por ejemplo, si queremos saber el gasto de marketing, 100 millones, pero de esos 100 millones, ¿cuánto fue con gastos de marketing en redes sociales, Google Ads, volantes? Definir este nivel nos ayuda a evaluar mucho más el desempeño de la empresa. Tiene que ser clara, significa que uno no tiene que ser un contador, auditor, para entender un informe de la contabilidad. El informe de la contabilidad está hecho para informar un gran número de personas, pero no necesariamente a contadores. Yo siempre hago la broma con los colegas músicos. Tengo colegas músicos que hacen canciones, se dedican a música instrumental. Yo a veces les digo, oiga, no se dieron cuenta que la mayoría de los que escuchan ustedes son otros músicos, porque hacen algunas cosas así tan, no sé, tan avanzadas, es tan poca gente que le gusta, que en general lo que más, digamos, los que más están escuchando son otros músicos. Y en la contabilidad no es esa intención. La intención no es hacer música para músico. No es generar información para contadores. Es generar información para muchos usuarios. Un nivel amplio, una cantidad amplia de usuarios. Entonces, la información tiene que ser completa. No debería un informe, es decir, debería estar contenida ahí. No es como uno agarrar un informe y después tener que leer otro informe. No, la información tiene que estar, como dice, autocontenida. Debe ser capaz de entender por ahí. Y tiene que ser económica. Tiene que tener implicancias económicas. Eso no significa necesariamente que vamos a reportar solamente cosas con base en número, pero tiene que tener una implicancia económica. Y hay que ser oportuna. ¿Qué significa eso? La información pierde su utilidad si llega después de la decisión. Necesitamos la información en un momento donde hay demanda para esta información. Si la información llega muy antes o muy después, no es oportuna. Entonces, la característica de la información contable es esta. Tiene que llegar en hora buena. Entonces,
¿quién son las personas que le interesa la información que genera la contabilidad? Primero, accionistas, inversionistas. Por acá. Accionistas e inversionistas, a esos les interesa harto porque son externos a la empresa, entonces demandan información financiera. Analistas de valores son los que están a cargo de analizar las informaciones financieras. Los administradores también. Empleados también necesitan muchas veces la información de la contabilidad. Instituciones financieras, cuando van a hacer un préstamo, una de las cosas que piden es un balanzo financiero muchas veces de la empresa. Clientes y proveedores. Muchas veces los clientes, para comprar de ti, imagina lo siguiente, una empresa que va a contratarte como proveedor. Empresas grandes, cuando van a contratar proveedores, piden información financiera. Una de las razones es porque, imagina, si tú vas a elegir un proveedor, una preocupación es saber si ese proveedor tendrá condiciones de seguir entregándote productos y servicios a largo plazo. Entonces es muy común que empresas pidan información financiera de los proveedores. Lo mismo pasa con proveedores, a veces, cuando van a tener clientes, quizá le interese saber si el cliente podrá seguir comprando. Porque a veces eso exige hacer una inversión, por ejemplo, que le interesa saber si de verdad el cliente tiene potencial de seguir creciendo. Organismos fiscalizadores y otros. Entonces tenemos harta gente que demanda la información de la contabilidad. Pero cuando hablamos de gestión, que es un término amplio, tendremos muchas veces que hacer gestión para garantizar que la información llegue a todos estos usuarios. Entonces, básicamente, ¿cuál es la función que tenemos en la contabilidad? Primero, registrar hechos económicos. Este es un primer objetivo. Después, proporcionamos una información y ¿por dónde entregamos esta información? En los estados financieros y informes contables. Este es el lenguaje de la contabilidad. La contabilidad se comunica por informe financiero. ¿Está bien? Ese es el medio que ocupamos para poder informar. Pero ahí tenemos la dualidad económica. ¿Qué es eso? Siempre tenemos los recursos y esos recursos vienen de la fuente de recursos o obligaciones. Básicamente, el activo son los recursos que la empresa controla. No necesariamente es dueña formalmente en contrato de todo eso, pero son cosas que la empresa controla. Y estos activos, esos recursos, pueden venir de obligaciones a terceros o puede venir de su capital propio. Entonces uno puede decir, ¿cuáles son las fuentes de recursos de las empresas? Puede venir de obligaciones, que son los pasivos, o de capital propio. Es de donde viene, o sea, acá es donde los socios aportan a la empresa. Y acá son los terceros que hacen, pueden pensar, préstamos a la empresa o que le venden productos y aceptan recibir con un plazo mayor, proveedores, etc. Entonces, en un ejercicio, supongamos la siguiente situación. No existe empresa. Después, no hay empresa. Después se formó una empresa con 5.000 en efectivo. Es decir, los socios pusieron 5.000 en la empresa. ¿Sabe qué? Como yo creo que voy a dejar hacia acá. Porque ahí en la próxima clase nosotros vamos a hacer déjame dejar acá. Estamos hasta la dualidad económica. En la próxima clase nosotros revisamos de manera continua los elementos del balance, ¿está bien? Para que tengamos este repaso. Y ahí ya empezamos viendo al tiro elementos de análisis financiero. ¿Está bien? Yo creo que...
ya vamos ver todo que es la función de todas las cuentas y hacer un repaso de la contabilidad. Y ahí lograremos cerrar, y yo creo que con eso lograremos hacer eso y empezar a analizar estados financieros de la empresa. Pronto vamos a ocupar aquí, dualidad económica. Quiero que ocupemos economática para que sepa analizar empresas en economática. ¿Está bien? Entonces esto, chiquillos, lo dejamos hasta acá para no empezar un contenido que no vamos a lograr terminar. Y nos vemos el viernes, ¿está bien? Cuídense muchísimo. Gracias, profe. Que esté bien. Gracias a todos. Chao, Que profe, esté bien, gracias. profe, cuídate.